Desarrollar nuevas formas de prevenir, diagnosticar y tratar el cáncer. Ese es el objetivo del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Sin embargo, parece haber cambiado las pipetas y los microscopios por lienzos y esculturas. Desde el año 2018 ha destinado la friolera de 3 millones de euros a actividades artísticas. Hablamos de obras de arte que luego se exponen en otros lugares como en Arco, en el que tan solo en este año se desembolsaron más de 17.000 euros por un stand. La paradoja roza lo surrealista. Mientras algunos de los jefes del centro llevan años denunciando la precariedad de las instalaciones y la falta de equipos esenciales para su trabajo, el centro parece tener una sorprendente facilidad para abrir la cartera cuando se trata de arte. Quizás esperaban que una escultura resolviese ese déficit de 4,5 millones de euros que arrastran, o que un cuadro abstracto desbloquease nuevos tratamientos oncológicos. Fundado en 1998, el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas se concibió como la punta de lanza de la investigación en España. Pero esa visión parece haberse diluido entre exposiciones y cheques para adquisiciones artísticas. Los datos hablan por sí mismos. Según los documentos obtenidos por The Objective, que es quien ha sacado a la luz todo este escándalo, casi 1 millón de euros en un solo año se han destinado a actividades artísticas. Casi 3 millones desde 2018. Obras de arte compradas con fondos públicos que deberían haberse empleado en investigaciones oncológicas. La lista de despropósitos incluye no solo las compras, sino también viajes, alojamiento y manutención para el personal implicado en estas iniciativas. Es inevitable preguntarse cómo se sienten los investigadores que día tras día luchan contra el cáncer en un centro con recursos limitados y que al mismo tiempo ven como parte del presupuesto se esfuma en actividades ajenas a su propósito, mucho menos los que han sufrido el cáncer de cerca. Quizá alguien pensó que mezclar arte y ciencia sería una forma de innovación, pero cuando hablamos de fondos públicos, de vidas humanas y de enfermedades devastadoras, la innovación no pasa por discutibles obras de arte, sino por invertir en laboratorios, ensayos clínicos y formación para los mejores profesionales. En un país donde la investigación científica siempre ha sido la cenicienta de los presupuestos, este episodio no es un síntoma de mala gestión, es directamente un insulto. El arte es necesario, nadie lo discute, pero no cuando el presupuesto deja de ser un instrumento de lucha contra el cáncer para convertirse en el mecenas de exposiciones contemporáneas. El Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas tiene una misión y no es exponer en ferias de arte. Tal vez sea la hora de que alguien le recuerde que el objetivo no es embellecer paredes, sino salvar vidas. Terminamos la semana aquí en Dando Caña en este viernes, día 13 de diciembre, en el que el santoral del día de hoy celebramos Santa Lucía de Siracusa. Muchísimos asuntos encima de la mesa, no solo nos dedicaremos a hablar en profundidad de este escándalo mayúsculo, un insulto como decíamos, sino también de todos los casos de corrupción que cercan al presidente del gobierno, porque ya lo saben, en el día de ayer se produjo esa testifical de más de 3 horas de José Luis Ábalos ante el magistrado del Tribunal Supremo. Tenemos, como todos los viernes, un gran espacio para analizar la actualidad económica y muchos más asuntos que desde luego debatiremos aquí en profundidad, así que no nos olviden estas 2 horas que lo van a disfrutar desde luego en este viernes, que comenzamos saludando a don Julio Eriza. Muy buenos días. Buenos días, muchísimas gracias, Alba, buenos días. Ayer en el programa de Iker Jiménez parece que el portavoz de Aldama sugirió que, hombre, que podía haber algún cambio de actitud en torno a lo que el Partido Popular haga con todo este asunto o con todos estos asuntos, en función de la relación que tiene el Partido Popular con algunos de los negocios que ha hecho Aldama, o algunos miembros del Partido Popular o algunos gobiernos del Partido Popular. Bueno, sugirieron eso y ahí lo dejo, pero claro, eso coincide con el mismo día en el que efectivamente el Partido Popular, que es la acusación popular, que es la que se ha quedado con el liderazgo ayer en la declaración de Ábalos, pues resulta que ha sido incapaz de hacer una declaración después de la celebración de la vista, ¿no?, en el Tribunal Supremo. Bueno, yo espero y confío en que el Partido Popular apueste por la transparencia y apueste decisivamente por el desmontaje de la trama de mafias que hay en este país y que todavía siguen vivas. Porque si no, la expectativa que tiene España
con un gobierno del PP no es nada halagüeña. Y a mí me gustaría que de verdad el Partido Popular se comprometa, iremos contando algunas cosas, ¿no? Se comprometa con una acción contra la corrupción que sea verdaderamente eficaz, ¿no? Hemos inaugurado en Telegram, para que lo sepáis, una pequeña, esto que es el vocablo del día, y en el que pues simplemente pues decir, oye, pues hoy esta palabra es tal, ¿no? Hemos abordado hasta hoy hoy es el quinto día, la palabra apodíctico, taciturno, teodicea y hogaño. Así apodíctico es una de tus favoritas. Sí, apodíctico me gusta, sí. Y los significados y el entorno de esas palabras, los sinónimos, los antónimos y tal, los tenéis en Telegram. Y bueno, yo creo que sí. En general se lee poco, pero leer es el instrumento fundamental para pensar, ¿no? Porque para pensar la herramienta es la lengua, es el vocabulario, que te trae siempre conceptos, ¿no? Y te da capacidad de abstracción. Entonces, creo que es bueno que nos conectemos con un vocabulario cada vez más grande que nos permitirá afinar en los razonamientos. Nos acompaña en esta mesa José Ramón Riera, muy buenos días. Muy buenos días. Y también Marcos de Quinto, muy buenos días. Enseguida se incorporará a esta mesa Miguel Ángel Durán, pero antes vamos con una noticia de última hora que acabamos de conocer, porque ya saben que esa misma mañana se producía esa reunión, esa conferencia de presidentes en Santander, y la última hora es que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, les ha anunciado a todos y cada uno de los presidentes autonómicos que en el mes de enero va a impulsar la condonación de la deuda de las comunidades autónomas. Lo que va a hacer es convocar en enero ese Consejo Fiscal de Política Fiscal y Financiera y propone reprogramar los fondos europeos, atención, para los territorios afectados por la DANA. Esto, Riera, por la única información que tenemos, significa que quiere condonar la deuda de todas las comunidades autónomas. ¿Es viable? Vamos a ver. Sí, no solamente no es viable, es que es imposible. Es decir, en estos momentos todas las comunidades autónomas tienen 332.000 millones de euros de deuda. Si hablásemos solo del FLA, estaríamos hablando de 150 y tantos mil millones de euros, que tampoco, vamos a ver, que me lo expliquen cómo vamos a hacer, es decir, una condonación de la deuda. ¿Qué pasaría? Es decir, de solo pensando en Cataluña, de 88.000 millones de deuda que tiene en el FLA Cataluña, a que la tengamos todos los españoles en nombre de Cataluña, porque si se pasa al Estado central, a la Administración General del Estado, y Cataluña deja de tenerla, ¿quiénes somos los responsables de pagarla? Los ciudadanos españoles. Nada más que 88.000 millones en el caso de Cataluña. Yo me imagino, es que si pretende condonar 15.000 millones de euros de deuda de Cataluña, que ese es el compromiso que tiene con Esquerra, que ya es una auténtica, y con Junts, que ya es una auténtica barbaridad, querrá condonar el equivalente en porcentaje a la deuda de Cataluña con el resto, pero es que seguimos estando en la misma. De hecho, Riera, perdón, ¿sí? Un poquito más de información, la condonación de la deuda de parte del endeudamiento, claro, de las comunidades autónomas. Claro, es decir, lo que creo que tiene en su cabeza es decir, oiga, a Cataluña le condono 15.000, ¿cuánto supone 15.000 sobre el total de la deuda de Cataluña? El 20%, pues a todos los... No, pero explica qué significa condonar, ¿no? Sí, no. O sea, que la gente pueda pensar que es que aquellos a los que les debemos el dinero nos lo perdonen. No, efectivamente. No, claro, vamos a ver. Lo he dicho antes, es decir, si a Cataluña le condonasen los 90.000 millones, se pasaría de Cataluña a la Administración General del Estado. Y como Cataluña ya no tendría deuda, ¿quién la tiene que pagar? Y además tendría el cupo catalán, ¿quién la tendría que pagar? El resto de los españoles, que no son ni los vascos, ni los navarros, ni los catalanes. Es decir, tendría que dividirse todo ese dinero entre todos los españoles, menos 7,5 millones de catalanes, menos medio millón de navarros, 8, menos 2,5 millones de vascos, menos 10,5 millones. De los 49 millones que tenemos, si lo pagaríamos entre 38,5 millones de españoles. Esto es inaceptable, es decir, esto es absolutamente intolerable, porque lo que está jugando, que es sus reglas del juego, yo con el dinero, es decir, hago lo que me da la gana, es decir, y le regalo, es decir, 1.750 millones, como vimos el otro día, a mis amigos de Hispanoamérica, es decir, y a partir de ahora,
¿Quién lo tiene que pagar esos 1.750? Nosotros, tú, Julio, Marcos, yo y el resto de los empresarios y el resto de los españoles. Y por mucho que quiera, es decir, condonarle el 20% de toda la deuda a cada una de las comunidades, esto significa otra cosa terrible. La primera, a los buenos gestores se les va a condonar, con perdón, una porquería. Es decir, a los malos gestores, cuanta más deuda tienen, más porcentaje, más dinero se les va a... Es decir, a Cataluña se le condonan el 20%, que son 15.000, a Madrid, ¿cuánto le vamos a condonar? ¿3.000? ¿Por qué? Porque hemos gestionado desde la Comunidad de Madrid, se ha gestionado mejor, es decir, todo el tema del endeudamiento. Es decir, aquellas comunidades que gestionan bien sus ingresos y gestionan bien sus gastos, a eso le condonamos menos. No, vamos a ver, si usted ha puesto ya a condonar, es decir, haga usted por per cápita 15.000 millones a Cataluña dividido por 7,5 millones. Te van a decir, José Ramón, que el problema no es que hayan gestionado mal, sino que estaban infrafinanciados y han tenido que endeudarse. O sea, ahí tienes todo el debate. Perfecto. Si yo no, vamos, aquí solo hay dos. Además que esto lo tengo muy bien estudiado y lo sabes de maravilla, porque sigo avanzando con toda mi información en el tema de las comunidades autónomas. Es decir, hay dos comunidades hoy suprafinanciadas. ¿Por qué? Porque tienen su propio convenio. País Vasco y Navarra. Hay 5 comunidades infrafinanciadas y esas comunidades infrafinanciadas son la región de Murcia, es decir, Comunidad Valenciana, Andalucía, Castilla-La Mancha y Aragón, que es la que está más en el borde de estar en el medio. Y luego hay las del resto. Y dentro del resto, sí, las hay que están más arriba, muy bien financiadas, caso de Cataluña, y muy por debajo, muy cerca de infrafinanciación, que es el caso de Madrid. El caso de Madrid y Castilla y León están en la barrera de abajo. El caso de Cataluña sí, está en la barrera de arriba, muy cerquita de los vascos. Marcos. Sí, cuando se habla de infrafinanciación, dice ¿respecto a qué? Porque, claro, si tú quieres tener embajadas por el mundo, si tú quieres tener tu propia policía autonómica, si tú quieres tener una TV3 que cuesta mucho más que cualquiera de las cadenas comerciales de índole nacional, pues lógicamente dices, no me llega el dinero. Pues dice, oiga, usted está sobrefinanciado. Y lo que es el problema de este tipo de decisiones es que la gente aprende que votar no tiene consecuencias. Y lo importante es que la gente tiene que saber que su voto tiene consecuencias. Y si tú quieres votar a unos partidos independentistas que se quieren gastar el dinero en embajadas, en propaganda y tal, te lo pagas tú. Te lo pagas tú. Porque en Madrid, por poner un ejemplo, pues bueno, la gente quiere votar a partidos que no proponen tener nuestra propia policía, donde no quieres sobrefinanciar lo que es una televisión autonómica, donde quieres tener ciertas políticas liberales que te reduzcan los impuestos y entonces la gente vota para tener unas consecuencias. Y lo que no puedes es que ahora gente que ha votado en una dirección tenga que sufrir las consecuencias de gente que ha votado eso. Que disfruten de la deuda que tiene Cataluña y que la paguen ellos, que son los que han votado a esos golfos y a esos sinvergüenzas. Esto es lo que tiene que suceder. Y déjame que te añada una cosa. Y 509 organismos autónomos dependientes de los presupuestos generales de la Generalitat y que, por lo tanto, también necesitan financiación. Incluidos varias decenas en las cuales está el presidente, el director general y una secretaria con sus coches oficiales y demás, dentro del presupuesto, 1.300.000 euros para pagar a 4 personas. Oiga, no, mire, no, vamos a ver, ya está bien de tomarnos el pelo. Esto es como una comunidad de vecinos, el Estado, donde uno de los vecinos pues decide ir todos los días al casino, jugarse el dinero, derrocharlo, irse como lo hacen los socialistas por ahí a divertirse y de repente pues le van a embargar la casa y el presidente de la comunidad dice, oye, vamos a hacer que esta deuda ahora la paguemos entre todos los vecinos independientemente de que los otros estén al corriente de todo. Eso es lo que es la condonación. Le condonamos a este señor para que ahora las deudas que tiene este señor lo pague toda la comunidad de vecinos y no sea responsable ese señor. No. Usted se queda con su deuda y los catalanes que sepan que van a estar embargados. Y si les tienen que subir los impuestos autonómicos, que se los suban para que ellos paguen su deuda, no los demás. Y la próxima vez
que voten mejor. Sí, el problema es que como está pillado de las partes en las que está pillado, es decir, si quiere mantenerse en el gobierno, ¿qué es lo que va a hacer? Le va a terminar dando la independencia fiscal, le va a generar la agencia tributaria, le va a dar un cupo. ¿Y quiénes vamos a ser los paganos? El resto, los españoles. Porque no nos olvidemos, Marcos, que hoy... la aportación al fondo de financiación de las comunidades autónomas, Madrid aporta el 50% del IRPF, el 50% del IVA, el 58% de los impuestos especiales que recauda la Comunidad de Madrid, y la Comunidad de Madrid recauda 120.000 millones. Cataluña recauda 60.000, recauda la mitad, pero ojo, es que esto supone que le vamos a quitar al Fondo de Financiación Autonómica casi 22.000 millones de euros. ¿Y de dónde lo vamos a sacar? Que me lo expliquen, porque no hay manera. El error está en el lenguaje, porque se le llama comunidades autónomas cuando no tienen autonomía. Algunas no tienen autonomía. Es decir, supuestamente las comunidades autónomas pueden, dentro de su capacidad de gestión y de decisión, pueden tomar determinadas decisiones, incluso fiscales. Pero ¿qué sucede? Si la gente de una comunidad autónoma vota que quiere políticas liberales, pues no puedes tenerlas, porque de repente viene papá, gobierno central, y te dice: usted que tiene una política liberal, le voy a meter un impuesto de grandes fortunas para que su autonomía fiscal no la pueda ejercer. Y entonces dice, pues entonces ¿para qué se llama esto autonomía? Es decir, tú tienes autonomía para hacer políticas económicas en tu comunidad en tanto sean políticas socialistas. Y como hagas una política que no sea socialista en tu comunidad y eso demuestre que genera prosperidad y que tu comunidad va mejor que las otras, va el Estado y te dice: usted está prohibido porque está dando mal ejemplo. Y dices: ¿cómo que mal ejemplo? Estoy dando buen ejemplo. Lo que tienen que hacer el resto de comunidades es seguir las políticas económicas que algunas comunidades están haciendo y que funcionan mejor que otras. Pero bueno, entonces, si no hay autonomía, porque en el momento que te sales de políticas socialistas y te va el gobierno a meter un palo en las ruedas para hacerte que te caigas de esa bicicleta, pues bueno, pues entonces llamémosle comunidades de otra cosa, comunidades tuteladas, pero no comunidades autónomas. Nos vamos a ir a la primera pausa de publicidad del día de hoy, pero antes, Julio, yo no sé si tú has escrito ya la carta a los Reyes Magos. A ver, la carta de los Reyes Magos, ¿sabes los dos niños estos, no?, que están en Sevilla? Dice: oye, ¿a ti quién te ha traído los juguetes? Y dice: Papá Noé. Dice: pues mamá tampoco. En fin, que sepan ustedes que si tienen algún regalo pendiente o todavía esa lista de los Reyes Magos, por escribir todo lo que hay en el Club de Amigos, pulseras, relojes, libros, todo está a unos precios irresistibles. Por cierto, que hoy es viernes, Josep María Francas no nos acompaña en esta mesa porque está en estos momentos de camino a Barcelona, porque allí se celebran debates en libertad a las 8:30 de la tarde. Creo que todavía hay sitio para alguno más, así que si quieren acudir, estar con Joan Garriga, José Javier Esparza o Josep María Francas, todavía pueden hacerlo única y exclusivamente. Se llaman a ese número de teléfono que están viendo en sus pantallas, que es el 91 616 24 64. Se sentirán bien. Decía Tocqueville que el ser humano prefiere adherirse a una mentira socialmente admitida que quedarse solo con la verdad. Y esta televisión, si sirve para algo, que yo espero que sí, sirve para que muchas personas se reafirmen en sus propias convicciones, incluso tengan elementos diversos, plurales, para confirmar que están en el buen camino. Y yo creo que haciendo ese trabajo cumplimos una misión fundamental en este país. Los debates en libertad son un instrumento más para sentirte, primero, acompañada por gente que piensa de forma parecida como tú piensas. Nadie piensa idéntico al de al lado, pero sí sentimos intereses comunes desde el punto de vista del modelo de sociedad, del modelo de ser humano, de cómo entendemos la libertad. Y bueno, en esos debates os podéis encontrar con gente muy interesante, muy maja y con vuestras mismas ideas o muy parecidas, y os vais a sentir acompañados y reconfortados.
Garriga, Esparza y Francas, tres voces imprescindibles del debate político, listas para darnos una velada inolvidable. Ya saben que no solo van a hablar, sino también a escuchar, para ser luego altavoz, que también para eso servimos en esta televisión. Y después de un año de muchas idas y venidas, también toca celebrar, y celebrar juntos. La cena de Navidad del Club de Amigos ya está aquí. Es el próximo jueves, el jueves día 19 de diciembre, y en Madrid. Un encuentro inolvidable en el que vamos a brindar, vamos a disfrutar junto a Miguel Durán, Xavier Orcajo, Luis del Pino, Alejo Vidal Cuadras, Kake Minuesa y muchísimos más. Para todo lo que les acabo de contar, llamen al número de teléfono que están viendo en sus pantallas, o si lo prefieren pueden escribir un correo electrónico a clubdeamigos@clubdeamigos.org 91 616 24 64. Ábalos lo niega todo. No hubo ninguna comisiones, como ya he dicho muchas veces. Y carga la responsabilidad sobre Víctor de Aldama y quien fuera su asesor. Más de 3 horas ha estado el exministro ante el juez del Supremo, que investiga el caso. Se le veía como un torero con ganas de entrar a la plaza. Y aunque declaraba de manera voluntaria, como Aldama no tenía obligación de decir la verdad. El que fuera mano derecha de Sánchez ha contestado a todas las preguntas que le ha formulado el juez, incluso el Partido Popular, única acusación presente en la sala. Dentro del Supremo, el exministro se ha comprometido a entregar pruebas para mostrar que él no se llevó nada. Yo creo haber dado las aclaraciones suficientes, me he comprometido ahí mismo como a voluntad mía, vaya, a entregar la documentación que ya llevábamos, pero la entregaremos de modo oficial, que acredita cuanto he dicho. ¿Qué ha acreditado? ¿Qué ha podido acreditar o qué ha podido desmentir? Todo lo que se ha venido comentando, porque nada ha quedado en el tintero. Mientras desde el Ejecutivo se muestran tajantes contra el exsecretario de Organización de los Socialistas. Nosotros, cuando se atisba o atisbamos cualquier género de duda en esta materia, actuamos con absoluta contundencia y transparencia. Otros, sin embargo, han actuado siempre dando cobijo y tapando la corrupción en sus partidos. Desde el Partido Popular exigen ahora que se aclaren los motivos de su cese. Todavía no sabemos por qué el presidente del Gobierno cesó al señor Ábalos. ¿Qué información tenía para cesar al señor Ábalos? Todo parece indicar que sabía muchas cosas y que las tapó todas. Sobre Ábalos pesan varios delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y cohecho. El caso del Orme, el cobro de mordidas por la concesión de obras públicas, también la compraventa de inmuebles, vacaciones a todo lujo e incluso una vivienda pagada a su novia, son algunas de las circunstancias por las que le investiga el juez. Esto es lo que sucedía fuera del Tribunal Supremo, pero dentro, esa declaración testifical de José Luis Ábalos se extendió durante más de 3 horas y sabemos parte de lo que dijo ante el magistrado. Enseguida se lo vamos a contar y además también le preguntaremos por ello a Miguel Ángel Durán. Muy buenos días, que ya está con nosotros en esta mesa. ¿Qué tal? Pero antes vamos con otro asunto que ha causado muchísima indignación durante toda esta semana en el sector pesquero español. Precisamente tenemos conexión en directo con José María Gallard, él es el vicepresidente de Cepesca, la Confederación Española de Pesca. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo que hemos conocido es que han acogido con muchísima indignación, no es para menos, esa propuesta del Consejo de Ministros de la Unión Europea para el Mediterráneo, un 80% de reducción los días de pesca en este mar, cuando además en el último lustro los pescadores del Mediterráneo ya han reducido un 40% los días de actividad. Ustedes consideran que esto directamente es una sentencia de muerte para su propio sector, ¿no? Sí, efectivamente, es una auténtica barbaridad porque, bueno, después de 5 años, que aunque en los papeles 40%, la verdad es que es bastante superior. Tú ten en cuenta que un barco español en el año 2019 tenía una posibilidad de pesca de 220 días y en el año 2024 teníamos una media de 130. Antes del Consejo de Ministros, cuando ya conocimos la propuesta de la Comisión, era una declaración de guerra total lo que Bruselas había declarado al sector pesquero, en este caso el español. Esperábamos el Consejo de Ministros a ver qué pasaba, bueno, y el resultado, tú bien lo has dicho, es indignación, frustración, cabreo y un sinsentido la política pesquera que se desarrolla desde Bruselas. ¿A cuántas familias considera que este acuerdo puede afectar? Bueno, teniendo en cuenta que son 556 barcos los que hay en el Mediterráneo español, a una media de 5 tripulantes por embarcación, pues son 3.000 y pico familias directas, pero bueno, lo que también no solo afecta al barco en sí, al sector pesquero únicamente, también a los indirectos
y estamos hablando de más de 17.000 familias que se ven afectadas por este atropello de Bruselas. Y lo que implicaría para todo el resto del país, desde luego. Le pregunta Julio Ariza. Don José María, buenos días, muchas gracias. Buenos días. Me parece que para completar bien esos titulares, que son realmente sorprendentes, ¿no? Porque solamente se explicaría un titular así si alguien está intentando irse a una negociación, ir a los mínimos para que luego quedarse con una caída de un 10, un 15%, que es el objetivo de verdad, ¿no? Eso parecería que eso sería así, aunque obviamente es muy irregular y además muy inmoral empezar con esas, porque estás, digamos, poniendo en zozobra la realidad vital de muchísimas familias, de muchísimas personas, ¿no? Pero mi primera pregunta es, cuando hacen esa propuesta de bajar de 130 a 27 días, la estarán razonando y justificando. ¿Cómo razonan y justifican esa bajada? Bueno, hay que tener en cuenta que estos 5 años atrás siempre hemos estado con una propuesta de, como tú bien has dicho, no un 15, barajaba la comisión un 8, un 9, bueno, que luego en la negociación se hacía asumible. En esta propuesta partíamos de un 66% de reducción. Un 66% en papeles. La realidad es que la reducción de un 79%. ¿En qué se basan? Bueno, la Comisión de Pesca de Europa tiene un comité técnico y científico que se llama el STEP, que no es para nada, eso lo llevamos denunciando desde hace ya muchísimo tiempo, no es un comité científico, un comité político. El anterior comisario Sienkiewicz lo manejaba a su antojo y hay que tener un dato que es muy clarificador. Hoy por hoy los institutos de investigación científica, los biólogos a nivel internacional con más reputación en el mundo marino son los españoles, el Instituto Español de Oceanografía, el CSIC, el Instituto Catalán. Ningún biólogo, ningún científico español trabaja en este comité. Y las causas son muy claras. Ellos no están conformes con la metodología de trabajo, porque ya te digo, un trabajo científico dirigido desde un prisma político, y claro, los informes que ellos manejan son siempre negativos, que son contrastados luego en los organismos internacionales con informes de IEO, pero bueno, Bruselas no hace caso a los informes científicos reales y utiliza lo que son los informes políticos manejados por ellos. Esa es la excusa que siempre se buscan para esta reducción. En este caso, ya habíamos cumplido con el objetivo del reglamento del más de 40% de reducción. Teníamos la esperanza de que no podía haber más disminución del esfuerzo pesquero. Se han buscado la trampa legal de que el tema de las merluzas está en un estado, digamos, de colapso, que, como te digo, no es verdad, no es cierto. Y bueno, en eso se basan para esta reducción tan drástica del 66% del esfuerzo pesquero para el año 25. Le paso ahora con Marcos de Quinto. Sí, hola, ¿qué tal, José María? Esto de Europa cada vez a mí se me parece más como masoquismo político. Es decir, los europeos votan para que unos burócratas tomen acciones cargándose la industria europea, el campo europeo y la pesca europea. Posiblemente sea una pregunta muy naif, pero el mar Mediterráneo tiene 2 orillas, una la parte europea y otra la parte africana. ¿Qué pasaría si la flota nuestra, pues en estos momentos hiciera una empresa que se la vendiera a Argelia o que tuviera un convenio y que pescara con bandera argelina o con bandera tunecina? ¿Sería eso posible? Porque al final, si realmente somos nosotros los únicos que nos atan un brazo a la espalda y los otros en el mismo mar, porque es el mismo, son aguas internacionales, las que están entre medias pueden hacer otras cosas, estamos de nuevo en ese masoquismo donde los ciudadanos europeos votan a partidos que se cargan la riqueza y la prosperidad de Europa. Sí, no te equivocas en nada. Mira, nosotros en el año 19, cuando estuvimos negociando, entre comillas, con la gente del Parlamento Europeo, bueno, el Parlamento Español, lógicamente, y la gente de la Comisión, poníamos ese ejemplo. En la zona del Mediterráneo andaluz estamos 100 embarcaciones de arrastre. Argelia, Marruecos y Túnez tienen 600. Ellos no tienen para nada las restricciones que tenemos nosotros en este tiempo, y nosotros siempre hemos defendido que para arreglar el Mediterráneo, que lógicamente hay que conservarlo y tener cuidado con él y cuidarlo, hay un organismo internacional que pertenece a la FAO, que es la Conferencia General de Pesca del Mediterráneo, donde están todos los países miembros del Mediterráneo. Ahí es donde se deben de adoptar las medidas. Se lo decíamos a Europa, claro. Señores, ustedes van a restringir el trabajo a sus pescadores, a los pescadores europeos,
y no va a servir de nada. De nada. Que nos prohíban a los pescadores españoles trabajar cuando enfrente tenemos una flota muchísimo más grande que la nuestra, mucho más moderna, porque han hecho una reconversión bestial, lógico, normal. Han hecho barcos nuevos porque sabes que la oportunidad de pesca y el mercado lo tienen ellos. Lo que nosotros no pescamos, lo pescan ellos y encima pues se lo comen los europeos. Eso sí, José María, vamos a ir al cielo derechos, porque es que somos más buenos que nadie, también con las emisiones de carbono y todo. O sea, en Europa, eso sí, arruinados totalmente, pero vamos a ir, bueno, vamos a ser los más buenos del universo. Miguel Ángel Durán. Perdón. Sí, hola, buenas tardes. Quería preguntarle concretamente acerca de la respuesta, apoyo o no de, en primer lugar, el gobierno español y también la respuesta o el apoyo que le haya podido dar la oposición política española en Europa, en la Unión Europea. Es decir, ¿qué les dicen? Bueno, hay que tener en cuenta que esto viene de la Constitución del anterior Parlamento Europeo, que todos sabemos que era una vertiente muy verde, aunque bueno, estaba el Grupo Popular y el Grupo Socialista, que siempre estaban los representantes españoles. Ahí hubo una defensa, entre comillas, y dependiendo de qué grupo era, del sector pesquero, pero fue una defensa también a última hora, porque la realidad es que cuando se votó el reglamento, que todo el sector pesquero estaba en contra, los únicos votos que hubo en contra de ese reglamento fueron los europarlamentarios españoles del Partido Popular, no del Grupo Popular Europeo, únicamente los españoles del Grupo Popular. Nos encontramos en una constitución nueva del Parlamento, que gracias a Dios ya no hay tanto verde, es más, digamos, con otro sentido. Pero claro, la herencia está ahí y ya el nuevo comisario que tomó posesión el día 1, pues bueno, se ha tenido que comer esta propuesta que es completamente inviable, ya nace estigmatizado y nace con una cruz en su haber, que bueno, que se lo tiene que comer porque es su responsabilidad. Esperamos que la primera decisión que tome es que cambie completamente el equipo de pesca que hay en Europa, porque en eso sí lo ha conseguido la Comisión Europea. Por primera vez ha puesto de acuerdo a todos los pescadores europeos, no solo del Mediterráneo, tanto los del norte como los del sur, que hemos catalogado a esta comisión como la peor comisión en la historia de la Unión Europea en pesca. Ya han conseguido ese hito. Eso tiene que variar. La composición del Parlamento también es contraria, pero bueno, eso es un trabajo a partir del 1 de enero de 2025, pero la ruina en la que estamos, en la que nos ha llevado esta gente, es complicado. Estos acuerdos ya va a suponer que muchísimas embarcaciones de España, en este caso yo te voy a poner el ejemplo de mi puerto de Almería, que ya tenemos los números 8, más del 40% de las embarcaciones solamente pueden faenar 4 meses al año. Es inviable. O sea, el 1 de enero va a haber ya muchas embarcaciones que no se pueden plantear salir a la mar. Y esperemos que, bueno, que el gobierno de España, que el lunes tenemos una reunión con ellos para explicarnos la bondad de estos buenos resultados, que el ministro salió muy satisfecho como siempre. Y aunque nos consta, que quede claro también que nos consta que el hombre pelea, lucha en el Consejo, pero llevamos 6 consejos de ministros europeos en el que siempre la flota española sale derrotada. También es su responsabilidad. Entonces, bueno, vamos a ver el lunes si nos dan un hilo de esperanza, porque si no, ya te digo, el día 2 de enero hay muchos sitios que la flota ya se están planteando hacer un paro indefinido hasta que se busque una solución, porque lo que queremos, como es lógico, es trabajar. Sí, también quería preguntarle de forma concisa que es, en anteriores conflictos pesqueros, el sector pesquero español ha plantado cara de una forma muy seria y incluso diría dura. ¿Van a plantar ustedes cara a todo este asunto? ¿Qué piensan hacer desde el punto de vista de movilización y reclamación en toda esta cuestión? Como te digo, estamos esperando, porque la esperanza es el último se puede perder, aunque somos realistas, tampoco no te creas tú que el lunes creo que esto va a cambiar mucho. Bueno, pero tenemos que esperar la interpretación que hace España, el gobierno de España, de estos acuerdos, porque bueno, el papel lo aguanta todo, pero después se puede interpretar de una manera más beneficiosa o dejarlo como está, ¿no? Estamos esperando a esas explicaciones del lunes y a partir de ahí, ya te digo, nosotros nos queda que si vemos viabilidad, pues bueno, seguiremos para adelante y si no, lógicamente, el sector tiene que dar la cara y a partir del 1 de enero, bueno, movilizarse, paralizar lo que es su actividad porque es completamente inviable y bueno, ahí tenemos que esperar
un plazo de, ya te digo, hasta el lunes de la semana próxima, que tendremos ya la realidad de estos acuerdos, pero lógicamente el sector no va a estar quieto porque no va a dejar que muera. Última pregunta, valoración de Julio. Sí, ¿siguen ustedes utilizando las redes de deriva? Bueno, eso ahí está un poquito... España dejó la deriva desde el año 90. Lo que sí hay que tener en cuenta, y esto también es una muestra más de la hipocresía de la política, España la dejó de pescar en el año 90, Marruecos sigue trabajando con ella y ha recibido ya 3 veces fondos comunitarios para la reconversión, y este año, por ejemplo, no está pescando en agua española el alborán, el pez espada, que es lo que se pesca con estas redes, y curiosamente pescan con un arte ilegal, y curiosamente el mercado es europeo. Sí, se lo decía justamente por eso, porque estas redes de deriva son un auténtico desastre medioambiental y están acabando con algunas especies muy importantes, sobre todo en el mar de Alborán, es decir, en lo que es el mar que conecta el Atlántico con el Mediterráneo. Y parece asombroso que nadie tome cartas en el asunto. Es decir, los pescadores españoles han sido muy responsables y Marruecos ha multiplicado por 5 las redes de deriva, que las puedes ver en los propios puertos marroquíes, porque son redes grandísimas y de una enorme longitud, y por tanto no es nada difícil ver con qué redes están trabajando. Entonces, yo no sé, pero le veo a usted muy tranquilo y no le veo muy combativo. Pero ¿no le parece a usted que ya va siendo hora de que cuando un sector es atacado tan bestialmente como el sector pesquero, como lo fueron los pescadores gallegos en su momento en el Atlántico, cuando son asediados de esa manera, de unirse con otros sectores, porque serán los siguientes? Es decir, aquí estamos, yo me estoy cansando de defender que creo en la soberanía de España desde el punto de vista alimentario, la soberanía desde el punto de vista energético y la soberanía desde el punto de vista sanitario. Al final aquí, si hay una catástrofe global, necesitaremos dar de comer a los españoles, necesitaremos curar sus enfermedades, tener material sanitario de protección y necesitaremos energía. Es decir, pues de todo esto no hay un solo plan. Es más, todas aquellas cosas que vienen de Europa vienen directamente a hacer daño a estas lo que serían 3 objetivos indispensables para cualquier gobierno razonable. Mira, no sé la cara que me estaréis viendo, pero la verdad, mira, indignación, cabreo, frustración, preocupación máxima. Estamos hasta la coronilla de esta situación. Tú estás hablando lo has dicho muy bien, de la sanidad, de la seguridad. En el año 2020, con la pandemia, Europa y Madrid nos declararon un sector esencial y primordial. Nuestra gente se estuvo jugando la vida porque siguieron trabajando para aportar un alimento sano a los mercados y a la sociedad. Y ahora nos están dando este pago de que no nos quieren dejar trabajar. Combativos, 100%. Y ya te digo, estamos a la espera, con esperanza entre comillas. Yo no tengo ninguna, por cierto. Pues espero sinceramente, José María, verles entrar a ustedes por el Manzanares aquí en Madrid. Bueno, durante la jornada del Consejo de Ministros hubo una representación importante del sector pesquero en Madrid, otros estuvimos en Bruselas, allí dando la cara y combatiendo, pero digo, llevamos peleando con este tema del año 19, hemos partido la cara con todo el mundo y la verdad es que es una vergüenza la clase política que tenemos, porque lo hemos explicado por activa o por pasiva, con datos científicos, con datos reales, con datos socioeconómicos, y el resultado que tenemos es el que estáis viendo. Es que la flota española en el año 25 va a tener muy complicado poder seguir faenando en el Mediterráneo, cuando no hay ninguna razón que lo avale. Pero bueno, es lo que tenemos, pero bueno, por luchar, lógicamente, pescadores va a haber siempre, y nosotros, esta gente, los políticos europeos, no van a conseguir acabar con nosotros, seguro. Vamos a estar muy pendientes de cómo va avanzando esta cuestión. Don José María, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Le enviamos un abrazo. Gracias a vosotros. A otra. Volvemos ahora a página de tribunales con lo que sucedió en el interior del Tribunal Supremo en el día de ayer, una jornada en la que José Luis Ábalos negó el cobro de cualquier tipo de comisión y descargó todo tipo de responsabilidad en Koldo García. La declaración de Ábalos en el Tribunal Supremo ha removido las aguas en Ferraz. Niega haber cobrado comisiones y varias de sus respuestas a las interrogativas de los magistrados y el fiscal jefe anticorrupción han sido un escueto
No lo sé. Las adjudicaciones de obras públicas presentadas por Aldama que señalan al exministro de Transportes las rechaza alegando que son de gobiernos anteriores, pero los togados le han señalado que varias modificaciones se produjeron cuando él estaba al frente de la cartera. Ábalos simplemente se ha limitado a quitarse la responsabilidad de los documentos. En su declaración únicamente ha salido el nombre de la esfera del PSOE de Santos Cerdán, señalado por Aldama por el supuesto cobro de 15.000 euros, porque asegura Ábalos fue la persona que le presentó a Koldo García, en quien ha descargado la responsabilidad de la presunta trama. Le convierte en el chivo expiatorio, alegando que fue quien le presentó a Víctor de Aldama. Al empresario le tacha de impostor y sostiene que hizo la declaración para lograr la libertad. Ábalos también niega cualquier relación con el pago del alquiler de su expareja. En cambio, sí reconoce que alguna vez le acompañó en viajes oficiales, que fueron pagados por su asesor de entonces y luego él se lo abonaba. El juez Leopoldo Puente únicamente ha dejado entrar en la sala a la representación letrada del Partido Popular como cabeza de las acusaciones, y a los cuales Ábalos echa en cara que el caso Koldo tiene su origen en una represalia política del PP de Ayuso contra el gobierno, línea que también sigue Pedro Sánchez. En Moncloa existe una cruzada mediática y hay un sentimiento de ser el centro de ataques políticos y judiciales sin sentido. El ex número 2 del PSOE afirma que todo es un montaje para desacreditar al Ejecutivo en modo de venganza por las investigaciones contra Tomás Ayuso. En su defensa, Ábalos también tiene palabras contra la UCO, explicando que su actuación ha sido de forma indebida abriendo correspondencia sin tener orden judicial y violando su condición de aforado. Horas después, Víctor de Aldama reaparecía en los medios de comunicación, enviaba un mensaje al programa de Horizonte. En el mismo decía que su turno de declarar será el lunes y que será entonces cuando diga todo lo que tenga que decir. Bueno, ha dicho lo que tenía que decir, yo no voy a responder, ya me tocará a mí responder el lunes, pero bueno, ahí le dejo, digamos, a Ramón una primicia que nos han pasado, porque me acordaba de esa situación, y bueno, se va a poder desmontar hoy un poco más las mentiras de este señor, que, bueno, pues que al final se atribuyen a este gobierno, porque no nos olvidemos, este señor era el número 2 del gobierno del presidente Sánchez. Aldama le recuerda a Miguel Ángel esa estrecha conexión que tenía Ábalos con Sánchez, porque al fin y al cabo, como él bien dice, era su número 2. Sí, yo quería comentar que, sinceramente, me sorprende, y yo en pocas ocasiones he visto a un investigado acudir a un tribunal a declarar voluntariamente y además, en este caso, ante un magistrado del Tribunal Supremo. Es decir, la imagen que ofrece Ábalos es la de alguien que está muy tranquilo, sabe que tiene un problema grave, pero está tan tranquilo que es como si tuviese... Estoy viendo por dónde vas, así que te lo pregunto directamente. Sí. ¿Hay algún tipo de pacto o consideras que podría haber algún tipo de pacto entre Ábalos y el PSOE? Yo creo que por lo menos lo que tengo yo, o me da la sensación, es de que Ábalos tiene muchísimas claves como para estar tranquilo, de forma y manera que yo, por ejemplo, en esta declaración él ha lanzado pues diversas acusaciones o ha empeorado, por así decirlo, la posición de Koldo. Le ha atribuido a Koldo las decisiones de aquello que a él se le acusa. Si Koldo no le desmiente, es que Koldo está de acuerdo con él en comerse ese, entre comillas, en términos carcelarios, ese marrón, comérselo Koldo. Entonces me da la sensación de que existe una estrategia en virtud de la cual, pues dice, mira, nos pillarán en lo que nos tengan que pillar, pero ya vendrá después el PSOE, a través de fiscalía, constitucionales o indultos, a dulcificar nuestra situación carcelaria posterior. Además de que, por lo que parece, gran parte del dinero se sospecha que está en República Dominicana, que es un lugar muy agradable para pasar un buen tiempo de la vida disfrutando de lo robado. Pero perdona la interrupción. Sí. El problema aquí es un tema de timing, porque si tuvieran algún tipo de acuerdo, de alguna manera él cumple unas cosas que a lo mejor cuando le toque entrar en la cárcel no está ya gobernando Sánchez o no puede indultarle. Entonces hay unos problemas de timing donde yo creo que tienen que tener o una gran confianza unos y otros o que esté también involucrado el partido que pudiera ser la alternancia. Bueno, esa cuestión es relevante, pero yo en primer lugar pienso que
cuando se traza una estrategia de este tipo, ante un asunto judicial como este, desde luego que ellos tienen que pensar en que más tarde o más temprano el PSOE volviera a gobernar. Por tanto, y por supuesto, si la estrategia la hacen sobre la base de que el PSOE va a estar fuera y lo van a perder todo, entonces ya... Pero ellos confían en que en un momento más tarde o más temprano podrán salvarles de todo este problema. Es que lo comento por lo que ha comentado don Julio al inicio del programa esta mañana, respecto a la posibilidad de que pudiera estar involucradas alguna otra comunidad autónoma. Y a mí me da mucho miedo porque, yendo al tema de Santander, donde están ahora todos los presidentes de las comunidades autónomas, resulta que en Santander el Partido Popular podría haber gobernado con el apoyo de Vox. Creo que eran 15 votos y 4 de Vox y 18 era la mayoría absoluta. Pero decidieron gobernar con el apoyo de Revilla. Que Revilla, es decir, ese apoyo suponía no levantar alfombras, suponía no hacer auditorías de la gestión, sospechosa gestión de PRC y de Revilla, y entonces de alguna manera pues tapar todo esto y hacer esa transición. Esto es lo que, si sucediera a nivel nacional, sería realmente muy triste. Muy triste, pero también es cierto que desde que se vienen conociendo estos escándalos, estas tramas y estas actuaciones presuntamente delictivas, la verdad es que PP ha tenido una posición muy poco... no se ha querido meter demasiado. De hecho, por ejemplo, en el caso de Begoña Gómez... No se ha metido. No, la cita al Senado, vamos, hasta que ha decidido no hacerlo. Y, sinceramente, yo, en alguna ocasión, también Aldama ha hecho alguna referencia más o menos velada a que él ha mantenido interlocución también con determinados altos cargos y administraciones del PP. Es decir, que a mí no me extrañaría nada. A ver, si estás pactando los jueces con el Partido Socialista, es decir, si han llegado a la negociación sobre el Consejo General del Poder Judicial, ¿qué vamos a esperar? Políticos pactando cargos judiciales que van a juzgar a esos políticos. A ver, Miguel Ángel, yo creo que ahí Feijóo ha puesto una parte del dedo en una parte de la llaga, ¿no? Es decir, Ábalos es apartado del Partido Socialista, expulsado del grupo parlamentario y enviado al grupo mixto, siendo que era el número 2 del Partido Socialista y el número 2 de Sánchez. Es decir, eso se produce por alguna razón, ¿vale? Que desconocemos, porque efectivamente Sánchez le dice que se largue, lo echa, pero no explica por qué. Pero es que a continuación conocemos en el mes de agosto una auditoría que hace Óscar Puente en el Ministerio de Obras Públicas, en virtud de la cual es conocido que de los 37 contratos que habían estudiado en esa auditoría, había al menos 7 contratos que eran fraudulentos. Y así lo dice la auditoría. Y de hecho, echan a la calle al señor Miranda y al señor Gómez, que eran 2 miembros del gabinete del Ministerio de Obras Públicas, que son expulsados y que están imputados. Entonces, claro, ¿esto a qué estamos jugando? Sí. ¿A qué estamos jugando? ¿Esto es una coña marinera? Y a mi juicio también hay una cuestión muy relevante, y es que cuando cesan a Ábalos como ministro y de sus cargos en el PSOE, en principio se tomó esa decisión por alguna razón. Desde el punto de vista de los medios, era debido a su vida privada, un poco de la que después hemos conocido, con prostitutas, fiestas y demás. Pero es que después Pedro Sánchez es el responsable de que Ábalos tenga el aforamiento. Es decir, Ábalos es aforado y, por tanto, la UCO ni el Tribunal Supremo, hasta que no conceda el suplicatorio, no pueden investigarle por decisión de Pedro Sánchez. ¿Por qué le ha otorgado esta garantía, este privilegio, si previamente lo echó? Es decir, yo creo que eso es también un elemento clave para entender que aquí hay mucho más que Pedro Sánchez ha de temer
que es lo que Ábalos pudiera llegar un día a contar en relación con todo esto. Enseguida continuamos hablando de ello y le daré la palabra a Marcos de Quinto, pero antes, breve pausa publicitaria. Comunidad Solar presenta su proyecto más innovador en autoconsumo remoto que incluye baterías de almacenamiento. Olvídense de instalar paneles en sus hogares. Ahora pueden acceder a energía solar limpia y almacenarla para aprovecharla cuando la luz está más cara. Únanse a esta revolución energética y comiencen a ahorrar en sus facturas de la luz. Visiten comunidadsolar.es o llamen al 980 28 12 para más detalles. No pierdan esta oportunidad de ser parte del cambio. La nueva solución de Comunidad Solar les permite generar y almacenar energía sin necesidad de instalar paneles. Disfruten de los beneficios del nuevo autoconsumo remoto, aprovechando energía limpia cuando más la necesitan y con un menor coste. Gracias a las baterías de almacenamiento, su ahorro y sostenibilidad están garantizados. Conozcan más en comunidadsolar.es o llamen al 980 28 12. Denle un giro sostenible a sus hogares y ahora. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, nos acercamos a la 1 en punto de la tarde, las 12 en Canarias. Antes de continuar con más asuntos, las crónicas de Manicomio y de Gabriel Serrano. Gaby, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alba. Vamos a meternos un poco en sociedad y vamos a hablar sobre el último estudio sobre alcohol y drogas que ha sido recientemente publicado y vamos a ver cómo por detrás del alcohol, que sigue siendo la sustancia más consumida, el tabaco es la sustancia psicoactiva más consumida en la población entre 15 a 64 años. Que hay un 66% que alguna vez en la vida pues se ha consumido, pero era que el consumo en los últimos 12 meses ha descendido con respecto a la última medición. El alcohol sigue siendo lo máximo, el tabaco está descendiendo porque claro, lo que está aumentando es que, sobre todo en el alcohol, es que los jóvenes entre 15 y 30 años se pegan, voy a hablar mal y pronto, unas cogorzas increíbles y el botellón. Es que los datos así lo avalan, Alba. Siento hablar de esta forma, pero... Lo albalan. Lo albalan. ¿Ese vale como... ¿Ese entra en la votación? Puede ser, ¿no? Podría ser. Es un introito. No. Hay que valorar los albarranes de los productos. Pero bueno, continuamos con los estudios. Total, estamos hablando del alcohol. Ha sido imposible. Sí, venga, porque el tema es serio. El tabaco. Y después algo que sí que es realmente preocupante, que aquí llevamos denunciando mucho tiempo, que es el consumo de hipnosedantes, con o sin receta. Hay algunos que son más suaves que no se pueden comprar en las farmacias. Y si vemos los datos del estudio, dice que la tendencia sigue siendo creciente y está llegando a una máxima histórica, que es el 27,4%. Y aproximadamente casi 500.000 de personas iniciaron el consumo con sin receta en los últimos 12 meses, siendo esta cifra un poco inferior a la última de 2022. Claro, y si vemos a la tabla, no sé, compañeros, si podemos ver en pantalla completa para que se vea mejor. En esta tabla estamos viendo la tendencia por sexo y por edad. Y aquí se valora que las mujeres de 50 a 64 años son las que más lo consumen, en un 36%, más que los hombres. Y en las edades hay una tendencia que ya de 15 a 34 años, sobre todo desde 30 a 34, la gente ya empieza a consumirlo. Pero sobre todo prevalecen las señoras de 50 a 65 años. Léete la carta de San Pablo a Timoteo y verás que ya les advertía sobre el consumo de alcohol por parte de las mujeres mayores. Dice, vigila, San Pablo a Timoteo, recordad. Y luego, además, hay otro estudio de la Universidad de Santiago de Compostela sobre el consumo también de hipnosedantes y que dice que entre 2005 y 2022 aumentó la prevalencia de consumo, se triplicó del 3,7 al 9,7. Aquí recoge que, sobre todo en el análisis, después de la crisis desde el 2008 y aquí, y sobre todo recientemente, después de la pandemia. Y el consumo en jóvenes ha ido aumentando. También hay que valorar que, por ejemplo, cuando uno va al psicólogo o al psiquiatra, muchas veces por la saturación de las consultas, lo primero que se receta son este tipo de pastillas si quieren a profundizar, digamos, en la causa que te está llevando a esta crisis de ansiedad, a depresión, porque claro, una de las, en España lo más consumido es diazepam. Entonces, y se está vendiendo y cada año va aumentando el consumo y preocupante, cada vez es en más jóvenes. Marcos. No, nada, digo, en estas fechas mazapán efectivamente es lo que... Vamos bien, ya se ha incorporado, ya tenemos un nuevo talento, está muy bien, joder, muy bien. Y eso es que lo que el médico no dice, a usted con lo que tiene ya, no, ni fume,
ni beba. Dice, pero así voy a vivir más, doctor. Dice, no, pero se le va a hacer muy largo. A mí el mazapán me ha gustado, ¿eh? Sí. Yo voto por Marcos. El mazapán. No sé. Me he quedado sin palabras. Sí, yo no sé si queréis comentar algo de la... Me he quedado sin palabras, pero por ponerlo serio. El tema de los ansiolíticos en menores... Vamos a la bebida ahí. Pero un momento, que todo tiene base científica. El señor de Quintos se refiere al mazapán por sus efectos hipnotizantes también, hipnóticos, ¿no? Esa es la clave, ¿no? Científica y acreditada. Yo creo que con el gobierno que tenemos, el diazepam, el mazapán, el hospital, necesitamos otro tipo de... Y además es que, oye, tampoco hay que decir, el alcohol si lo consumes razonablemente está estupendo. Las cosas como son. No, sobre todo si lo y el mazapán también. Si lo dejas al pie de la cama. Sin mezclar. Y no tienes que conducir, claro. Bueno, pero por un momento vamos a intentar ahondar en la situación, porque es llamativo la edad que se está empezando a consumir este tipo de ansiolíticos, es a los 21 años. Entonces, que ya estamos viendo cómo la deriva sí que tienes una prevalencia en la edad más adulta, de 50 años, 64, edad media, pero... Necesitan receta, ese tipo de ansiolíticos, ¿eh? Sí, pero que hay muchos el lorazepam, el Orfidal, todo esto. Sí, pero el problema son las adicciones, cuya recuperación es todavía, en la mayoría de los casos, muchísimo peor que una adicción a una droga como puede ser la cocaína, porque al final uno se va con una receta antigua a una farmacia y directamente tiene el suministro de este medicamento. No, pero se quedan con la receta, cada vez son más jóvenes. Se quedan con la receta. No siempre. ¿Te la devuelven? Dependiendo de la farmacia o de la persona que esté en la farmacia. En la farmacia de Ferraz creo que se consume muchísimo. En fin, como veo que estáis graciosos, vamos a seguir avanzando, Gaby. Vamos con la otra. Yo iba a decir simplemente respecto de las causas. Yo creo que el consumo, el aumento del consumo por parte de la juventud también puede tener que ver con la educación de nuestros jóvenes, en el sentido de que considero que tal vez en lugar de enseñarles a afrontar los problemas y a dar soluciones a los problemas y a tener una cierta tolerancia a las contradicciones y a lo que pasa con la vida, lo que les dicen es que toma, que te voy a dar algo para los síntomas, es decir, para la ansiedad y demás, en lugar de afrontar la situación de la vida y hemos venido aquí a afrontar la vida. La victimización es la enfermedad de la intolerancia a la frustración, le llaman. Claro, pero que ya estamos hablando de temas que no solo es políticos. Que evidentemente debe haber unas regulaciones, pero que ya estamos hablando, son temas sociales que no, en general la gente tiene miedo a ahondar en ellos. Y luego, en cuanto a las dosis, por ejemplo, de este tipo de pastillas, de ansiolíticos, normalmente no te las recetan durante más de X meses y te van quitando la dosis. Pero el problema es que la gente, una vez que tú los tomas, que yo entiendo que hay muchos problemas, es complicado salir de ello, porque a lo mejor lo utilizas para dormir, para recuperar el sueño, y un día que no te la tomas, pues te hace el efecto contrario y mucho de la cabeza. Sí, pero Gaby, no te olvides, estamos en un país en que el 28% de los jóvenes no encuentran trabajo. Es decir, casi el 40% de los menores de 25 años están en riesgo de exclusión social, porque no tienen ingresos de ningún tipo, o sea, viven de las familias, de los padres. Es decir, claro, la situación que se crea, y en esto tiene muchas razones, es decir, no estamos preparando a esa juventud para afrontar los problemas, es decir, para que los asuman, es decir, y los manejen. Y muchas veces la mejor solución o la única solución es que me encuentro fatal, te vas al médico y lo fácil. Ahí toma una ya, bueno, pero ¿quién es capaz de hablar las cosas claras en este país y explicarles a los chicos las cosas de verdad? ¿En serio? Porque lo único que se les ocurre es que a los 9 años puedan entrar los LGTBs en las clases para decirles que se toquen unos a otros. Además. Cuando además están dispuestos a que los padres no puedan evitar que se hormonen a los niños o que incluso se les amputen sus... Hombre, por favor, ¿de qué estamos hablando cuando somos el país que consume más pornografía y más cocaína de Europa y nos sorprende que la gente tome lorazepam? Cuando la gente ha dejado de practicar ninguna religión y por supuesto el cristianismo está en absoluto declive y retroceso en España y por tanto la esperanza que puede dar una religión bien vivida y las normas morales bien... ¿Qué me está usted hablando? Si a un chico le introduce usted en la vida sexual a los 11 años, ¿qué cree que queda de ese chico cuando ya lo ha probado todo a los 25? Pues queda lorazepam. ¿Pero alguien se lo va a explicar? No se lo van a explicar.
porque tienen miedo a explicárselo, porque le van a hacer anuncios, pónselo, o hazlo, yo qué sé qué, pero si es todo es una mamarrachada, porque hemos abandonado completamente la razón, el sentido común. Hemos perdido los valores. Pero no, el sentido común más mínimo, es decir, el conocimiento de la naturaleza humana. Pero ¿cómo evoluciona una criatura? Los que hemos tenido hijos, tenemos nietos y vemos el cursus vital de una criatura, hombre o mujer, lo conocemos y sabemos cómo, si empiezas de una determinada manera, cómo casi necesariamente vas a acabar aquí. Es que es como un transatlántico que le dices, oye, que rumbo tal. Bueno, pues estará a la 1:30, estará en el puerto de Johannesburgo. En fin, Gaby, vamos con la siguiente crónica que nos traes por ahí. Vamos a hablar de procesos judiciales amorosos, porque las relaciones son complicadas y muchas veces discusiones de pareja, la convivencia, pues surgen fricciones que pueden llevar a casos como este. Le voy a empezar contando la historia de lo que ocurrió. Una pareja, un hombre y una mujer. El hombre decidió dar el paso adelante y casarse, pues le entregó un anillo de compromiso de $70.000. ¿Cómo, perdón? ¿Incorrodilla? No sé qué hice Claro. en este caso, pero sí, Mira. muy bien, muy bonito. Es que no es un paso adelante, bueno, da igual. Incluso 70 y pico mil. Bueno, 70.000 euros se Catalán gastó. tenías que ser, Macu, ¿eh? Y eso que no Ella está es más francado. gallega, claro. Eso que no está francado Gallego, aquí. castellano, leonés, Astur. 70.000 dólares, se gastó en el anillo de compromiso, pero después de eso empezó a ver ciertas actitudes que no le gustaban de la mujer y descubrió que le estaba engañando con otro hombre y vio diferentes mensajes, incluso en uno de ellos le llamaban como pastelito, otro hombre a la mujer, y dijo, oye, esto tiene que acabar aquí, cancelamos la boda. Claro, ahí está la deriva. ¿Quién se queda el anillo de compromiso? Pues de ella, $70.000. y ella dijo, pues me lo quedo yo, y además ya tenía las alianzas y también se quería quedar las propias alianzas. Dijo, me lo quedo yo. Y él dijo, no. Le demandó en Massachusetts. De primera instancia, le dio la razón a la chica. Y en plan, oye, la ha regalado, pues se lo queda a ella. Santa Rita. Pero claro, entonces apelaron. Como muy bien dicen en Massachusetts. El Tribunal Supremo de Massachusetts finalmente reconoció que el anillo de compromiso es un regalo condicionado al matrimonio. Claro. Por lo tanto, es del dueño. Así, claro, debe devolverse si se cancela la boda, incluso indiferentemente de quién tiene la culpa, porque antes también en Estados Unidos se jugaba, oye, pues quien tenga la culpa pues se queda el anillo del otro. Y el rosario de la madre. El problema es que le llamaba pastelito en lugar de mazapán, ¿no? Por lo tanto, esto es un hito histórico. Oye, está sin novia, pero por lo menos tiene el anillo de $70.000 de vuelta. Pero es que si yo fuera ella, le diría, lo he perdido, y ya luego lo cambias por otro en otro sitio y que punto, se lo digan a la Jessie. Es que son norteamericanos, ¿no? Sí. Claro, es que no suelen mentir. Son puritanos. Sí, claro. Pues yo lo recomiendo Pero que primero, para empezar no se gasten $70.000 en un anillo, porque, bueno, si los tienen, hagan lo que quieran con su dinero. Pero no sé si el amor es tan fuerte como eso. Pero escucha, $70.000 en Nueva York es una cena para 3 en Smith & Wollensky. No te preocupes. Bueno, en fin, Gaby, que pases un buen fin de semana. Tienes chistes, ¿no? Bueno, Vale, es que venga. yo creo que ya me ha picado aquí el gusanillo el señor Ariza y vamos a... esa clasificación va a haber que hacerla. Yo tengo una tendencia... ¿Qué clasificación? ¿Lo que hemos dicho en la publicidad? No, Claro. él quiere ganar. Es que los espectadores no lo saben. Los espectadores no lo saben. Entonces se lo voy a contar, se lo confieso muy rápido. Lo que hemos dicho durante la breve pausa de publicidad es que vamos a someter a su juicio única y exclusivamente, aquí no vamos a hacer trampas, que no somos socialistas, entonces vamos a pedirles que nos valoren el mejor chiste del año. Vamos a preparar un vídeo con algunos de los seleccionados, sacaremos alguno de Julio, por supuesto, aunque no vayan a ustedes a escogerlo. Marcos tampoco quedará el de quinto. Gaby. Ya estamos. No hay quinto malo, es el lema de la familia. Y ya les diremos quién ha sido el mejor chiste del año aquí en Dando Caña. Bueno, ya que votan, podrían votar el mejor y el peor. También. Venga, el mejor y Pero el claro peor. que el peor no tiene por qué ser el peor, que a lo mejor es el mejor. Sí. Es el mejor de yo los los cuento peores. para que los espectadores se diviertan, no por la clasificación o quién gana o quién pierde, porque al final yo sé que soy el mejor. Pero bueno, dicho lo cual, yo tengo una tendencia de chistes cortitos, rápidos, al pie, y Bruce Lee, la verdad es que siempre lo he mencionado alguna vez. Yo les quiero decir, no sé si saben ustedes aquí en la mesa, ¿dónde vive Bruce Lee? ¡Allá! Bueno, disculpen por el sonido, pero... Vaya susto le has dado. Este no sé cómo calificarlo, de verdad.
Esto es como los premios limón y naranja, ¿no? Como que con Carfuentes se llevó el premio a limón. Y eso ni existe ni existirá. Soy el mejor. Marcos creo que tiene uno, ¿eh? Soy el mejor. No, digo que habría que poner 2 rombos en la pantalla. Sí. Es que es típico. Francán no se hubiera ni inmutado incluso. Se hubiera quedado así, con la cara. No, Francán te hubiera dicho, ¿me lo puedes explicar? Es que en Cataluña se explican los chistes. No se cuentan. No os metáis con Francas que no está adelante. ¿Quieres que lo repita? No. Y creo que nuestro compañero de sonido tampoco quiere. ¿Ya has terminado? Sí, ya he terminado. ¿Ya? ¿No quieres ninguno más? Mejor irme por todo lo alto que contar otro que sea peor. Eso me recuerda el tío que está dando una conferencia y llega un tío por el fondo y dice, ¿sabes si ya ha terminado? Y dice, sí, hace rato, pero sigue hablando. Se nota que Julio quiere llevarse el premio al mejor chiste. No, sí, ¿para qué? Ya tanto. Está compitiendo, ¿eh? Está compitiendo, por lo menos lo está intentando. En fin, Gaby. Yo es que quiero que hagamos un programa de humor. Yo estoy harto de política, harto de todo. O sea, no lo soporto más. Ni a Sánchez ni a toda esta gente. Espérate, que me voy. Prefiero hacer un programa de humor. Espérate que me voy. Porque con lo que voy a contar dentro de un rato, casi que me voy. Casi no, ahora vamos con eso. Gaby, que pases buen Igualmente. fin de semana. Sigue intentándolo. Perdón por el susto. Quizás el lunes cuentes un chiste mejor. Vamos con más asuntos. Con el tema que les contábamos al inicio de este programa, este Centro de Investigaciones Oncológicas, cuyas partidas presupuestarias deberían estar destinadas a la lucha e investigación contra el cáncer. Sin embargo, hemos podido comprobar en estos últimos días, después de esas exclusivas que ha publicado Teresa Gómez en The Objective, cómo grandes partidas presupuestarias se han destinado a obras de arte. Hoy cuenta también The Objective una segunda parte, y es que incluso el Ejecutivo tiene contratado a un galerista de arte en ese organismo que lucha contra el cáncer. Son 3 personas que no tienen formación científica alguna, pero cuyo coste anual de 3 nóminas es de 200.000 euros. Por su parte, El País también habla hoy sorprendentemente de este centro. Lo que dice es que, que desde el equipo de este centro, se denuncia que llevan años y años sin los equipos necesarios y suficientes para poder trabajar, y responsabilizan directamente a la directora del propio centro. Por su parte, atención, porque en este tema está hasta Begoña Gómez también, la mujer del presidente del Gobierno, atención, amadrinó la compra de arte del Centro contra el Cáncer, mientras que sus médicos, ya lo ven, piden más fondos para investigar. La mujer del presidente del Gobierno también está metida en este sarao. Pero, en fin, Teresa Gómez estuvo ayer en El Gato al Agua con José Javier Esparza y pudo explicar un poquito mejor el meollo de este asunto. Lo que dicen desde el centro es, no, pero ojo, esto no es dinero público, que sí es dinero público, y ahora te voy a explicar dónde está la trampa. Dicen, no, esto no es dinero público, esto es amigos del CNIU. Los amigos del CNIU son las donaciones que hacen todos los españoles en la lucha contra el cáncer. Y además viajes a Mozambique, viajes a Washington, se contrata a personal exclusivamente para promocionar estas obras de arte. Y claro, lo que dicen los investigadores es que con ese dinero podíamos contratar a un científico que crease un grupo de trabajo, que viniesen 3 juniors y que estuviesen investigando. Ellos pueden, al promocionar el arte, dar a conocer el Centro de Investigación de la Lucha contra el Cáncer. Y en relación con este asunto, está muy ligado los datos que nos ha preparado para hoy José Ramón Riera, que es ese gasto por habitantes que se dedica al I+D+I, ¿no? Sí, vamos a ver, acaba de publicar precisamente esta misma semana Eurostat los datos para el año 2023 de cuánto se dedica a investigación y desarrollo por cada país miembro de la Unión Europea en euros per cápita. Y entonces yo lo que he hecho ha sido, primero ver, he preparado todos los 20 países del euro, ver cuánto dedicaban, y aquí vamos a ver solamente unos cuantos, porque es que si no, sí, los 20 no nos aparecen en pantalla. Entonces, lo que he querido decir también es relacionar el I+D con el PIB per cápita, para que veamos que aquellos países que más dedican a I+D también
tienen más PIB per cápita. ¿Por qué? Porque el I+D lo que genera es riqueza. Es decir, primero, evidentemente el I+D no se recoge inmediatamente la riqueza del país, pero a medida que tú vas dedicando más esfuerzo a investigación y a desarrollo, vas creando puestos de trabajo, que se crean empresas con mejores soluciones, que necesitan puestos de trabajo mejor pagados. En definitiva, lo que estás generando es mayor riqueza para un país. Y la prueba está aquí. Mira, Dinamarca le dedica a I+D 1.895 euros por habitante y tiene un PIB per cápita de 52.500 euros. Suecia, que es el tercer país que más le dedica, en medio, hay otro país, pero también es más alto, puesto los más relevantes, el segundo es Austria, 1.836 euros per cápita y el PIB per cápita son de 44.000 euros. Alemania, 1.541 euros y PIB per cápita de 36.290. Fijaros que la media de la Unión Europea es de la zona euro es de 939 euros. Y el PIB per cápita es de 32.000. Ahora, cuando nos aparezca la siguiente pantalla, vamos a ver dónde está España. España está en la posición número 14. No nos olvidemos, somos el cuarto país en Producto Interior Bruto. España le dedica 465 euros por habitante al I+D. Evidentemente, si recogemos el dinero del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas y lo dedicamos a obras de arte, no lo dedicamos a investigación. Solo 465 euros por habitante, es decir, la mitad de lo que le dedica la Unión Europea, y tenemos un PIB per cápita de 25.620. Lo que he querido decir es, los países que no invierten en investigación y en desarrollo, es decir, no son capaces de tener unos crecimientos permanentes y continuados, y además adolecen de otra cosa. Cuando llegan las crisis, es decir, son los que más lo pagan. En medio, entre Francia e Italia están Chequia y Estonia. No los he puesto porque tiene un PIB per cápita todavía más pequeño que España, pero quiero decir una cosa, el crecimiento del PIB per cápita, es decir, en el mismo periodo de tiempo que he medido, que es desde 2019 hasta el 2023, es decir, el PIB per cápita es del 20% en esos dos países y en España es del 5%. Con lo cual, ¿qué quiere decir todo esto? Pues significa que todos aquellos países que hacen mayor esfuerzo en I+D y no se lo gastan en obras de arte o en otras cosas mucho menos divertidas, que es lo que suele pasar en este país, es decir, como decía antes Marcos, es decir, el mayor consumo de determinados opiáceos pueden estar en la calle Ferraz, en algún número determinado. Tenemos un problema, no podemos ser el país número 14 en I+D, sí, porque seremos el número 14 también en PIB per cápita, y eso es lo que nos está pasando. Sí, yo creo que en la lucha contra el cáncer, una cosa primordial es luchar contra el cáncer del socialismo, contra el cáncer del PSOE, que ha parasitado todas las instituciones, ONGs y tal. Ya vemos en qué se está convirtiendo la Cruz Roja y en lo que se está convirtiendo esto. Hay algo que me llama muchísimo la atención, que es precisamente que se esté invirtiendo en arte, porque si hay un mercado opaco, es el del cáncer, es el del arte. Es decir, lo conozco, yo en la Fundación Coca-Cola comprábamos en Arco y comprábamos piezas y tal, y de verdad conozco algo de ese mercado y es absolutamente opaco. Cuando tú compras instrumentales para la investigación, pues ahí hay mayor transparencia, tú tienes las grandes compañías, los precios a los que ese instrumental se vende, pero cuando estás comprando una obra de arte, es absolutamente opaco. Yo creo que primero hay gente, esto me ha llegado a través de un amigo, que por ejemplo Barbacid está absolutamente indignado. Yo lo que haría sería pedirle que esa indignación no la guarde para su núcleo cercano, sino que la haga pública. Creo que la gente que está en esa organización contra el cáncer lo que tiene que hacer es salir y hablar, porque creo que estas cosas no se tienen que quedar dentro de ese corporativismo de la comunidad científica. Esto es un escándalo tremendo y también, por otro lado, lo mismo que digo a la gente, que no den la lucha contra el cáncer hasta que no haya responsabilidades, que se depuren responsabilidades y que salga todos los parásitos en estos momentos
que están metidos dentro de estas organizaciones. Y hasta que eso no se produzca y no se vea, que aquí nadie dé un duro a este tipo de organizaciones, pero ninguno. Déjame que te añada un dato, porque creo que además es terrible todavía más. De esos 495 euros, es decir, hay la parte que pone el gobierno, la parte que ponen las empresas y la parte que ponen las organizaciones sin fines de lucro. ¿Sabes cuánto le dedica el gobierno de nuestro país? Es decir, hay más de, per cápita, 86 euros. De los 495, solo 86 euros vienen de los presupuestos generales del Estado. Esto es una vergüenza. Pero es una vergüenza. Pero a ver si luego el destino es realmente I+D o es para que Begoña haga una presentación. Sí, evidentemente. Totalmente de acuerdo en relación con la opacidad del mercado del arte, puesto que es una de las vías de blanqueo de dinero, es decir, de blanqueo de dinero procedente de delito en España y en general en el resto del mundo. Y desde ese punto de vista, yo creo que sería muy interesante, primero, comprobar quiénes dentro de este organismo se dedicaban a este área tan D+D como es el arte, si tienen vinculación o no con determinados partidos. Pero, ¿sabes lo interesante? Es ver en estos momentos los precios de adquisición que ha habido y que gente independiente, dedicada al mundo del arte, haga una valoración de realmente cuánto vale eso. Porque es lo mismo que cuando hay fichajes de estas superestrellas que vienen de fuera y el dinero se dio entre medias. Porque nos podemos encontrar con que valen realmente la mitad lo que se ha pagado todas esas obras de arte que tiene... Es que ahí va yo, es decir, ¿cuáles han sido los criterios para adquirir esas obras de arte? ¿Por qué precio? Y después, ¿quién ha recibido el dinero? ¿A quién se le ha comprado el cuadro o la obra de arte? ¿Con ese dinero se ha quedado en el vendedor o ha ido a repartirse a alguien? ¿Y cuál es el criterio para llamar a eso obra de arte? Bueno, ahí... No sé si habéis visto las fotografías de lo que horrible, yo he visto como una especie de... Vamos a volver a no sé si se están burlando de nosotros, aparte de todo. Tiene que haber una auditoría de expertos que digan esto es lo que realmente vale. Nosotros en Fundación Coca-Cola hemos comprado obras de Muñoz, hemos comprado de Susi Gómez, fotografías, etcétera. La mayor parte de ellas, es decir, algunas se han revalorizado con el tiempo, otras realmente pues fueron adquisiciones que no funcionaron. Pero eso se hace, es decir, esa auditoría, decir, oye, desde hace 5 años que llevan comprando estas obras, a ver en estos momentos qué valen. Y a ver quiénes son los que decidieron esos precios. Y las compran, ¿con qué porque a lo mejor es que siguen comprando. ¿Y con qué criterios? Tema. Es decir, ¿qué informes, desde el punto de vista artístico, cómo se valoró eso? Eso es lo que tendrían que hacer y no decir, bueno, es que en estos momentos era lo que valía. No, porque muy probablemente expertos pueden decir, no, se estaba comprando a otro precio este artista en esos momentos. El gran engaño, así se llama el nuevo documental de Terra Ignota que repasa el nacionalismo catalán junto con más de 20 historiadores, periodistas, escritores, desde sus orígenes hasta la deriva separatista de ahora. Cataluña está siendo secuestrada por la ideología ultranacionalista. Son mitos, o sea, pero nadie culto se cree esas cosas. Se enseña en las escuelas, es el que aparece en la prensa subvencionada, en TV3 obsesivamente, en las conmemoraciones de la Generalitat, la lucha por la independencia, de la secesión. Se lo creen. Y això va de democràcia. Esto va, no era verdad. Y va de independencia. Y nos vendieron un país imaginario. Cataluña nunca ha sido un Estado. A ver, la Constitución es un texto, sí, es la norma suprema, pero es un texto, ya está. Lo que importa es lo que el PSOE afirma que cabe en la Constitución. Ya en el régimen 78 se ha creado la semilla para desmembrar a España. Se les dio el poder y no se les exigió la contrapartida de lealtad con España. Un
documental que dentro de muy poco, les confirmaremos la fecha, podrán ver en esta casa, y precisamente hoy nos acompaña Raúl Murcia, él es el director de Terra Ignota. Muy buenas tardes. Muy buenas, no, director no, uno de los 6. Uno de los 6, uno de ellos. En fin, el título del documental es contundente, El gran engaño. Sí, al principio cuando empezamos a imaginar un poco el guión, empiezas a trabajar, sí que es verdad que teníamos una pequeña idea, no hemos cambiado demasiado, pero claro, cuando empiezas a hacer entrevistas, teníamos en principio 9, 10 previstas y nos hemos ido a 23 con un nivel importante. Y al final los entrevistados te hacen el guión y casi que te dan también el título, ¿no? Porque este documental al final en absoluto va en contra de Cataluña, en absoluto va en contra de los catalanes, ni siquiera va en contra del que sea independentista catalán. El título es claro, es el gran engaño porque se ha engañado a Cataluña, se ha engañado a los catalanes y se ha engañado también a todos los españoles. Y eso es un poco lo que nos hemos encontrado, sobre todo cuando gente como Joaquín Leguina o Vidal Quadras o Mayor Oreja ya te apuntan a ciertos sitios y ya te apuntan a ciertos problemas que hay que quizá venían, esa es la pregunta, viciados de primeras, o no se han dejado y no se han querido arreglar o no se han podido arreglar, pues está claro que no es un problema catalán, que no es un problema del independentismo, es un problema español y es que nos han engañado a todos. Bueno, el trabajo es fantástico. De hecho, está también en ese tráiler que acaban de ver también en las redes sociales. Consta de 3 episodios, ¿no? ¿Por qué esos 3? ¿Qué podemos ver en cada uno de ellos? Le tenemos en nuestro canal de YouTube. Todo lo que hacemos es gratuito. Lo lanzamos en cuanto lo tenemos. Y son 3 capítulos. El primero es un recorrido por la historia de los orígenes del nacionalismo, cómo se empieza sobre todo en el siglo XIX. Y también la intención era desmontar un poco los mitos en los que se apoya el nacionalismo, históricos, porque sin historia no hay nación y sin nación no hay Estado tampoco. Luego el segundo capítulo creemos que es el misil, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Es un poco donde nosotros hemos girado con el guión, pensábamos hacerlo un poco de menos a más y cuando vimos lo que teníamos, esa parte de la transición, esa parte de la Constitución, ese término, ¿no? De nacionalidades y regiones, yo creo que ahí es donde radica el problema y es donde nos encontramos con todas estas entrevistas que todos van a acabar ahí, que dijimos, bueno, pues hay que tirar por ahí. Y luego el tercero es ya la parte más actual, es la parte sobre todo del procés puro y duro, que es cuando viene Artur Mas a pedir aquella financiación, le dice Rajoy que no, y como decía Rius en el documental, sale Indepe de allí, ¿no? Y es un poco la última y acabamos en 2017 con esos memes, ¿no? Y esa república que duró muy poquito. Y yo creo que ese meme es el reflejo absoluto de lo que es el documental y lo que es el nombre, que es el gran engaño. O sea, hasta ellos se sintieron engañados. ¿Qué respuesta están teniendo por parte de muchos de esos ciudadanos catalanes? Cuando estrenamos allí, hemos hecho un estreno en Barcelona y otro en Madrid, mucho cariño, o sea, se sienten muy agradecidos porque ahora parece que está todo muy parado, que está todo muy tranquilo, pero no es verdad. O sea, es una calma tensa, se sigue viendo que esto pica porque los estrenos que teníamos pensados hacer no se pudieron hacer y demás, tuvimos que buscar sitios alternativos y sí que es verdad que no hay ese ambiente como en 2017, yo estuve allí el año prácticamente entero y tenías la sensación cada vez que salías a la calle de que te ibas a pegar con alguien, o sea, era brutal aquello y eso ya no pasa, ¿no? Pero es cuestión de tiempo, o sea, el procés no se ha acabado, alguien le ha dado al botón de la pausa y están esperando a ver cuándo hay que darle al botón del play otra vez. Este es el tercer documental que hacéis, ¿no? Si no me equivoco. Tenemos el primero que hicimos fue sobre el 11M, son 8 capítulos, 10 horas. El segundo es del Valle de los Caídos y ahora es este. Y estrenamos el día 28, si Dios quiere, uno sobre el aborto. Todo muy fácil, todo temas que todo el mundo lo puedes ver. La Sexta, seguramente estas Nosotros cosas. aquí tampoco tocamos ese tipo de materias. No tocáis aquí tampoco, ¿verdad? Bueno, de hecho, nosotros también, ¿te acuerdas, Julio, de ese documental de Inocentes que decidimos hacerlo precisamente porque no existía tampoco ningún material en nuestro país que tratase esa realidad, así que... Ahora el 28 de enhorabuena también por esa diciembre iniciativa. tendremos oportunidad de reponer ese documental y además ese pequeño documentalito sobre un bebé en la barriga de su mami. Tendré que venir otra vez también pues a hacer ese. Pues te vienes a presentar el tuyo además, será un verdadero placer.
No sé si tenéis alguna pregunta en la mesa sobre precisamente este documental en el que hemos visto. Sí, Marcos, ¿quiere...? No, darle simplemente la enhorabuena y animarle a que se siga haciendo más documentales de ese tipo, porque yo creo que es imprescindible para educar a la población y a las generaciones. Muchísimas gracias. Ahí en algún que otro documental haciendo y produciendo. Hay un detalle, a mí me gusta recalcarlo. España no se ha levantado gilipollas de un día a otro. O sea, esto ha tenido un proceso muy largo y sobre todo un proceso que ha costado muchísimo dinero. Una salvajada de dinero. No sé, vosotros que sois más mayores, tú igual no, pero vosotros os acordáis de aquella gala de Nochevieja del año 86 con Conchita Velasco cantando ¡Que viva el IVA! ¡Que viva el IVA! Aquella gala es yo Mariano. No me acuerdo, yo no sé si había nacido. Sí, venga. Sí, por ahí La que no había nacido era yo. Aquella gala, lo más granado de la época, lo mejor, Conchita Velasco... Que viva el IVA. Sí, sí. O sea, no, es que la gala se centró en el IVA, para que la gente admitiera, ¿no?, en un proceso corto de tiempo, pues que iba a pagar el pan pues un 16% más caro, ¿no? Y esa gala estuvo entera. Imposiciones europeas, entonces, lógicamente. Para entrar en la Comunidad Europea y demás. Había que meterlo con vaselina, claro. Pues imaginaros que cogéis ahora mismo a Broncano, que cobra poco, a actores, a Bardem, a tal, y los metéis a todos en un programa para decir, pues por ejemplo, pues que Cataluña Independiente. Bueno, pues cantaría la de Cataluña Independiente, tal, tal, tal. ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto cuesta? Si queremos revertir esto, la única manera, y entiendo que esto no va a ser de un día para otro, pero la única manera es audiovisual, medios y medios. Ese es el punto, porque tiene muchísimo mérito, porque lo que es el empresariado español no es muy dado en estos momentos a colaborar o a financiar ese tipo de proyectos. Y al final se está haciendo a pulmón luchando contra una izquierda que está muy bien financiada por las grandes corporaciones y sin embargo el resto pues lo estás teniendo que hacer a pulmón prácticamente. ¿Cómo financiáis vosotros? Este documental en concreto viene financiado por un empresario. No es tu caso, porque tú haces cosas, pero este empresario, que no quiere dar el nombre evidentemente, estaba cansado, nosotros le preguntamos, ¿no?, por qué daba el paso, ¿no? Y estaba cansado de ir a las cenas con gente pues empresarios y demás, y que todo el mundo se quejara de todo, pero luego nadie hacía nada, ¿no? Claro. Entonces, este hombre la explicación que nos dio, y es la realidad, es que quería hacer algo porque estaba cansado de que nadie hiciera nada, y luego, sobre todo, para poder mirar a sus hijos y decirles, oye, mira, pues yo he dejado esto aquí, ¿no? Yo, en primer lugar, agradeceros el trabajo que habéis realizado, porque a los que vivimos allí esto nos ayuda muchísimo. Y también quería preguntarte si los entrevistados no consideran también que existe un hartazgo general en Cataluña respecto de este proceso. Es decir, yo entiendo que sí que está suspendida la acción en relación con el independentismo, pero ¿no crees que también la sociedad se ha cansado bastante de este asunto? Y que también existe una gran parte de la sociedad que también ha despertado, en el sentido de que están en contra de esta imposición, es decir, sobre todo en la juventud. Yo cada vez veo más juventud reivindicando lo español en Cataluña. Yo eso, o a lo mejor es que me junto con esta gente. No, es una realidad, el pendulazo que se llama es real, absolutamente real. Vamos a ver cosas interesantes en el futuro provenientes de los jóvenes, pero lo que decías sobre la sociedad catalana, sobre todo los que han estado sufriendo todo este tiempo, estamos hablando de gente que ha sido acosada. Nosotros tenemos el testimonio de un juez que se tuvo que ir de allí. Se tuvo que ir de allí un juez. O sea, si pueden hacer eso con un juez, imagínate con cualquiera de la calle, ¿no? Pero la clave no es el hartazgo que tengan los catalanes. Da igual independentista o no, porque se ve muy parado todo, ¿no? La clave es el hartazgo que esté en el resto de España. Otro de los objetivos del documental es cuidado, porque como en el resto de España empecemos con la frase y el tonito de que se vayan,
que se vayan, estoy cansado, estoy harto. Ojo, porque lo único que ha mantenido a Cataluña donde está ahora, que no es que esté bien, pero por lo menos está, lo único que lo ha mantenido ha sido esa inmensa mayoría de españoles que no quiere una Cataluña independiente, que quizá no habla demasiado, esa tercera España que es más silenciosa, pero la clave es porque en el resto de España todavía hay contestación y resistencia a que eso se produzca. Si cala la idea de, joder, estoy hasta las narices de esta gente, cuidado, ¿eh? Y ese era uno de los objetivos. ¿Quiénes sois vosotros? Nosotros somos Terra Ignota. Somos 6 amigos que se reunieron una vez en un... ¿Sois del mundo del cine, del mundo de...? Ninguno. No, ninguno. Todo autodidacta, todo... Nosotros venimos cada uno de nuestros campos y tenemos nuestros trabajos y tal, y vamos haciendo las cosas como podemos. Y espero que vaya bien, o sea, seguro. La idea es seguir haciendo más cosas porque la verdad es que esto os pueden encontrar en vuestro canal de YouTube, ¿no? Que es donde está precisamente ese documental del Gran Engaño. En esta casa tenéis vuestro... Lo sabemos, y agradecidos. Raúl, un placer tenerte aquí. Igualmente, con nosotros. muchísimas Nos vemos gracias. próximamente. Gracias. Gracias, Raúl. Nos tenemos que ir a la gracias. última pausa de publicidad del día de hoy y a la vuelta seguimos hablando de más asuntos. Aquí les esperamos. Ha salido un informe en estos últimos días, un barómetro de los líderes europeos mejor valorados. Oh, sorpresa, spoiler, Pedro Sánchez no está entre los primeros. No está, Alba. Muy buenas tardes. Termina el año y con él empiezan ya a salir varios estudios valorando a los políticos nacionales e internacionales y a personajes públicos. Y hoy nos vamos a centrar en varios de ellos. Según el último barómetro del Real Instituto Elcano, nuestro monarca, el rey Felipe VI, se convierte en el líder europeo mejor valorado. Este estudio valora no solo su papel en España, sino también en el resto de países. Destacan, de hecho, el episodio vivido en Paiporta, cuando se quedó con los afectados por la Dana a pesar de los insultos a Sánchez y a Mazón y que les arrojaran barro y lodo. Por detrás de él se encuentra el rey de Inglaterra, el Papa Francisco y también el canciller alemán. Además, también supera con varios puntos de distancia a Pedro Sánchez, que lo sitúan en el 9º puesto. Pero como decimos, no es el único estudio de este asunto político. Un conocido e influyente periódico estadounidense ha hecho su propio baremo. En la categoría Doers, que recoge a aquellos que tienen poder ejecutivo, coronan a Giorgia Meloni como la líder mejor valorada, destacando de ella su política exterior. En el podio también se encuentran Ursula von der Leyen y en segundo lugar el presidente francés. En el grupo de los Dreamers, los soñadores, está en primer lugar Zelensky, el presidente de Ucrania, seguido por el disidente ruso Alexei Navalny. Otra de las clasificaciones más destacadas de este medio es la de la categoría de los que molestan. Aquí el primer puesto se lo lleva Elvira Naubilla por mantener el funcionamiento, dicen, de la máquina de guerra del presidente Vladimir Putin. Y en segundo lugar, atención, se encuentra Carles Puigdemont, como indican, encontrarse con los votos clave que el presidente Sánchez necesitaba para poder seguir en el poder. Aunque sin duda el que se lleva el premio gordo este año es Donald Trump, elegido persona del año por la revista Time, una distinción que ya se le ha concedido, se le concede ahora por segunda vez, después de que ya lo hiciera en el año 2016. Gracias, Marín, por este repaso de rostros. Hay una noticia muy importante que no hemos podido comentarles antes, pero sí que han podido estar viendo precisamente en los últimos minutos a través de nuestros grafismos, y es que la presidenta del Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo han denunciado las presiones al mundo judicial, los ataques de Pedro Sánchez. Se han plantado directamente ante esos ataques del presidente del Gobierno. De hecho, recordarán como durante toda esta semana hemos estado hablando de esa copa de Navidad que se producía en el Palacio de la Moncloa, en la que el Pedro Sánchez aseguraba que el Partido Popular jugaba con las cartas ya repartidas en el tablero judicial, hablando de una presunta conspiración entre políticos, jueces y también periodistas. Pues bien, han emitido este comunicado precisamente donde denuncia esas presiones y donde se asegura que la justicia debe tomar un camino separado del de la política. Julio. Bueno, es digamos un chorrillo de esperanza, ¿no? Que el presidente del Tribunal Supremo diga que ya está bien y que no van a aceptar las amenazas del Poder Ejecutivo, específicamente de Sánchez, pues resulta, hombre, para aquellos que habían dudado de la imparcialidad o de la profesionalidad de la nueva presidenta del Supremo, a mí por lo menos me ha resultado una noticia esperanzadora. Pero ha tardado. Ya. Yo creo que ha habido ocasiones para haberlo hecho mucho antes. De todas maneras, se agradece que lo haya hecho.
Por este otro lado, Miguel Ángel, y luego Vera. Coincido básicamente y en realidad esto me trae a la mente, pues estaba pensando en que el gobierno actual parece ser que ha cometido tantísimos delitos que es que no da tiempo. Es que cada lunes hay cosas nuevas. Es decir, claro, es que la justicia va a estar colapsada por asuntos del PSOE y del gobierno Sánchez. Es decir, sí, más vale tarde que nunca, lo primero. Segundo, no sabes lo que me alegro, que la actual presidenta del Consejo del Poder General del Poder Judicial y presidenta del Tribunal Supremo ponga las cartas boca arriba y diga, hasta aquí hemos llegado. Porque esto va a respaldar mucho a los jueces que en estos momentos están en pleno proceso, porque aquí la clave es decir, que los jueces que están en pleno proceso no le pasen como a ese juez catalán que tuvo que salir huyendo de Cataluña por la persecución que le estaban haciendo. Es que la persecución es tremenda. Yo me imagino a los jueces de Peinado instruyendo el caso de Begoña, a la de Extremadura, a los del Supremo. Es que la situación es, digamos, dantesca desde el punto de vista personal, porque es que es acoso y no sabemos qué más lo que puede estar pasando por debajo de la mesa. Hay que sacar la tarjeta amarilla al primer empujón. Y yo creo que se ha tardado en sacar la tarjeta amarilla. Pero lo importante es que haya salido al final. Sí. Pero ya estaban entrando con plantillazos contra el Poder Judicial. Ya se han metido en la cocina. Dentro de poco lo único que me faltaba decir al juez es tirarle la sartén por un buen amigo de Orense que nos está viendo a través de Telemiño, ya sabéis que este programa se ve a través de Telemiño en Orense, en Tierras Gallegas, nos dice que ya ha hecho su pedido a los Sabores Sierra de Madrid. Qué bien, y que, bueno, saludamos a todos nuestros amigos de Orense que nos ven en Telemiño, que son bastantes. Y les enviamos un abrazo fortísimo. Bueno, apertas, como dicen allí, apertas. Si te digo la verdad, te mentiría, que dicen los gallegos. Todo el día igual. En fin, Así Julio, estamos. ¿qué estás contando en tu canal de Telegram? Muchísimas cosas y todas interesantes, así que daos de alta rápido en Julio Ariza del Toro y tendréis información prácticamente constante y vista desde otro ángulo, porque en general para construir la información cada día hay 2 o 3 fuentes en el mundo, Associated Press, France Press, alguna más, pero en general todo lo que sale y ponen la lupa en los temas que les interesa y bajo el prisma que les interesa. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo, y Internet te lo permite, para ver cosas que están ocurriendo ahora mismo, que han ocurrido hoy, que van a ocurrir esta tarde y que hay mucha gente que no tiene ningún interés en que se conozcan, y nosotros sí. ¿Por qué? Porque forman parte también de la realidad y es mentir no dar la realidad completa. Al menos es mentir y mucho peor que mentir, una verdad a medias que una mentira. Eso es, desde luego que sí. Julio Ariza el Toro, ya saben, le siguen en su canal de Telegram, más con esa palabra del día, que ahora no la vas a decir para que los que no se han unido, el vocablo del día, los que no se han unido antes se vayan al canal de Telegram. El primero fue exordio, creo, ¿no? Exordio, sí, pero ya está. Que lo vean en el canal de Telegram de Julio. No vamos a hacer spoiler. Antes de despedirnos, que nos quedan 5 minutillos, el lunes hay una reunión riera entre Pepe Álvarez y Carles Puigdemont para la cuestión de la reducción de la jornada laboral. Vamos a ver. Es decir, acaba de publicar el diario El Debate, es decir, hace unos días, es decir, justo cuáles son el nivel de concurso de acreedores en estos momentos, al cierre del 30 de septiembre, y el por qué uno de los análisis se está produciendo el nivel de concurso de acreedores equivalente prácticamente a septiembre del 2013. Y hay 2 grandes razones y 2 grandes motivos. Uno, la subida del salario mínimo interprofesional, es decir, que las pequeñas y medianas empresas no se lo pueden tragar, es decir, y no lo pueden repercutir en precios y terminan, es decir, en graves problemas económicos. Que si se le añade a la subida de las cotizaciones sociales empresariales, es decir, se junta el hambre con las ganas de comer. Y en estos momentos están empezando a caer como moscas. Sí, y además cayendo como moscas las pymes. O sea, no caen los Telefónicas, no caen los BBVA, los Santander, etcétera. No. O sea, caen las pequeñas y medianas empresas. Y no tenemos que olvidar que el 90% del empleo de este país está generado por las pymes y los autónomos de este país. Como sigan cayendo como moscas, recordemos que
en el año 2013-2014 llegamos a un 26% de paro oficial con cerca de 6 millones de parados. Es decir, empezando, como sigamos así, haciendo que eran las pymes, bueno, pues sigamos. El 1 de enero entra en vigor la nueva normativa de las cotizaciones sociales, que le va a doler a todos, absolutamente a todos. Como además nos vayamos a la jornada de 37 horas y media, como además vamos a subir el salario mínimo interprofesional, bueno, pues nada, pues vamos a ver qué pyme es capaz de aguantar. Que recuerden la carta de San Pablo a los tesalonicenses cuando les decía, no eso de que el que no trabaje que no coma, que no era así. Dice, el que no quiera trabajar, que no coma. Fíjate lo que han cambiado las cosas hasta la UGT de hoy. Sí, bueno, pero eso son come gambas, o sea, perdóname, es que esos señores comen gambas, comen marisco, y con los 32 millones que le acaba de dar la señora Yolanda Díaz, se van a llevar toda la marisquería gallega, vamos, pero para sus bolsillos. Es que ese es el problema, es que son auténticos come gambas, ellos sí que viven como auténticos generales. El problema es el pequeño y el mediano empresario, el autónomo, es decir, el que tiene dos empleados, ese es el que está pasando el problema. Todas las pymes de menos de 10 empleados están condenadas hoy. No, en ese sentido, Pepe Álvarez va a pasar unos días allí en Waterloo, tal vez. Lo digo porque así descansan los centollos españoles. Que no te lo puedes tomar de otra forma. Que vaya este tipo a negociar con este otro tipo. Pero sobre todo por lo que explica José Ramón del agravio comparativo. Correcto. Con respecto a todos los que se están dejando la vida de sol a sol para salir adelante y sacar adelante a sus familias. Pero incluso con sus predecesores, porque este sinvergüenza no ha trabajado en su vida. Claro. No es como Marcelino Camacho, como otra gente, o como Nicolás Redondo y tal. Este no ha trabajado en su vida, del pañuelito palestino. Nos queda apenas un minuto, así que aprovechamos para despedirnos y para recordarles todas nuestras redes sociales, en las que no solo pueden seguir informados de las novedades que se vayan produciendo a lo largo del día, sino que pueden volver a visualizar los mejores momentos de esta casa, no solo de este programa, sino también del resto. Además, está el canal de Telegram de Julia Ariza el Toro, que pueden seguir también durante todo este fin de semana, donde va a seguir compartiendo información interesantísima. Y también muchos vídeos que muchas veces no solemos encontrar en ninguna otra parte. Así que ya lo saben, si todavía no se han dado de alta en el canal de Telegram, a ver si mañana sábado puedo hacer un chat en directo en Telegram, que hace tiempo que no nos encontramos con los telegrameros. Pues ahí queda. Nosotros, mientras tanto, nos despedimos. Volvemos el lunes a las 12, como siempre, para seguir dando caña. Y esta tarde no se pierdan la redacción abierta con Xavier Urcajo. Que pasen muy buen fin de semana. Gracias, como siempre, por estar ahí, por su confianza y, sobre todo, que descansen. Hasta el lunes. Adiós.